cómo salimos de esta situación excepcional, cómo se va para adelante. Y yo creo que ahí hay dos políticas que compiten para ofrecer una solución. Una, que es la de la flexibilización del mercado y del trabajo, donde se reducen los derechos, donde se bajan los costos, donde los neoliberales dicen que se mejora la oferta y a partir de ahí empieza a reactivarse el resto de la rueda. Y por otro lado, está una política denominada el neo-keynesianismo, que plantea más el tema de la inversión, fundamentalmente la participación del Estado y en la dinámica y el consumo para así generar más empleo. Bueno, esta es siempre como la histórica disputa de si hay que reducir o hay que dar. Queda claro que las únicas políticas en la historia del capitalismo que mostraron utilidad para quebrar ese costo o ese cerco de la pobreza y la distribución son las vinculadas al aumento de la inversión tanto pública como privada también. Es necesario la inversión de los dos lados. Que mejoren los estándares de inclusión y la movilidad social. Y ahí es donde me quedo pensando que la política, en definitiva, siempre la respuesta está en la política. La política requiere definir esos obstáculos y construir mayorías para derribar esos impedimentos que tratan ni más ni menos que dar una construcción de una relación de fuerza, ¿no? O sea, empezamos a pujar la fuerza y ahí es donde los sindicatos, los partidos progresistas, necesitamos empezar a buscar, primero definir, tomar conciencia de la situación y buscar esas alianzas para poder empezar a equilibrar las fuerzas, ¿no? Porque enfrente los poderes económicos siguen siendo muy fuertes. Bueno, queda claro lo que vos conseguiste esta semana a partir de las alianzas, de dar un pequeño paso, que es un proyecto, ¿no? Que me gustaría que nos cuentes un poco de cómo surge en tu cabeza la idea de la reducción de la jornada horaria, más allá de que no es una idea nueva, pero bueno, siempre hay que estar con la idea presente para poder plantearla en el momento justo, y cuando todo el mundo decía que no era el momento oportuno, vos la pusiste sobre la mesa y se generó una ventana de oportunidades y hay un proyecto piloto. Contame qué fue el mayor impedimento que encontraste cuando saliste a plantear este tema de la reducción de la jornada horaria. Bueno, esta es una idea, en realidad, en España llevamos sin hacer una reducción sustantiva del tiempo de trabajo prácticamente un siglo, casi un siglo. Si no lo recuerdo mal, en 1919 se conquista en España la jornada de 8 horas. Es una huelga histórica que conduce entonces la histórica CNT, el Sindicato Anarcosindicalista, que en la huelga de la Canadiense, en Barcelona, conquista una huelga muy dura que conquista las 8 horas, que luego se generalizan como derecho laboral. Y desde entonces llevamos un siglo trabajando lo mismo, a pesar de que cada vez tenemos más capacidad para producir más con menos horas de trabajo. Digamos, hoy producimos mucho más que hace un siglo. Y eso no se ha convertido en más tiempo libre para la gente. No se ha convertido en más tiempo liberado para la vida, ¿no? Y producimos lo mismo y producimos más que hace 100 años. Es una propuesta que nosotros ya sacamos cuando nos presentamos en elecciones generales del pasado noviembre del 19, como Más País. Es una propuesta que nosotros sacamos del ecologismo, que dice en realidad que tenemos que empezar a reducir nuestro impacto medioambiental y nuestra huella ecológica, y eso pasa también por reducir nuestros desplazamientos al trabajo, y que lo plantea como una jornada de cuatro días, ¿no? De 4 días o 32 horas en función de, en cada centro de trabajo y en cada problemática concreta, cómo ayuda más a la conciliación, ¿no? Que es el segundo elemento fundamental. Es una medida verde, pero es una medida también que ayuda a la conciliación. Hoy, en España, formar una familia es extraordinariamente complicado y casi siempre recae sobre la responsabilidad, sobre la salud y sobre los cuerpos de las mujeres. En tercer lugar, es una medida que nosotros queremos para incentivar la productividad, para desarrollar la productividad. Hay que ponerle barreras a que todos los intentos de ganar en competitividad sean ajustando por el lado del trabajo, ¿no? Y para eso hay que poner barreras para favorecer una cierta reforma empresarial. Una reforma empresarial que no apueste siempre por ser más competitivo, reduciendo en la calidad de vida, en las condiciones de trabajo y en los sueldos de los trabajadores, sino que apueste por transformar. Y transformar es la digitalización, es la reorganización de los procesos productivos, es apostar por competir por arriba y no competir por abajo.
Y en ese sentido creo que ya forma parte de la sabiduría popular, forma parte del sentido común, pues que no es verdad que uno sea más productivo necesariamente por pasarse más horas en el trabajo. Hay horas que te pasas en el trabajo porque tienes que cumplir, o tienes que fichar, o porque tienes que figurar. En España existe mucho una cultura, digamos, muy presentista, de que parece que tienes que estar y cuantas más horas estés, más haces. Bueno, pues no es cierto, no en todos los casos es cierto. Me viene a la cabeza un texto de Bertrand Russell que se escribió hace bastantes años que habla del elogio al ocio, ¿no? De ese sentido común que nos fueron inculcando, que en una parte dice que Satanás siempre encuentra una travesura para las manos ociosas, o sea que todo el tiempo tenemos que estar ocupados, ¿no? Que además es una cosa que es un prejuicio muy típico, digamos, de las élites sociales, que siempre han pensado que los trabajadores, que las gentes humildes, tienen que estar todo el rato ocupadas. Cuando se conquistan hace 100 años en España la jornada de 8 horas, se conquista con el lema 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. No es solo una reivindicación económica, que también lo es fundamentalmente una reivindicación, digamos, del derecho de los trabajadores y las trabajadoras a tener alma, a cultivarse, a tener ocio, a estar a gusto, a estar con la familia. Eso también los hace más productivos, pero esa no es la principal razón. Pero hay que remarcar que eso también hace que los trabajadores trabajen en mejores condiciones y los haga más productivos. Pero la cuarta razón, que era lo que te quería decir, es una cuestión de derecho de ciudadanía, de libertad. En realidad la democracia es el tiempo libre de la gente humilde. Porque para poder ser ciudadano, para poder participar en política, tienes que tener tiempo para leer, para informarte, para darte un paseo, para escuchar, para tener curiosidad. Aristóteles, inicialmente, él se oponía a la democracia porque decía que no podía desarrollar virtud política alguien que tenía toda su vida ganando su sustento. Decía, alguien que se pasa la vida ganando su sustento no le da tiempo, no puede desarrollar virtud política, no puede pensar en lo común. Obviamente la conclusión de Aristóteles está mal, pero lo que sí que es cierto es que en una vida en la que siempre nos falta tiempo, en la que no nos da la vida, que no llegamos a todo, el derecho a tener tiempo para intervenir en lo común, esto claro que va por clases. Yo no sé si pasa en la Argentina no, porque el voto es obligatorio. En España hay un diferencial de participación de voto brutal entre barrios. En los barrios más humildes se vota mucho menos, se participa mucho menos política y electoralmente. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque normalmente la gente está demasiado ocupada sobreviviendo, llegando a final de mes, pagando las facturas, arreglando los problemas. Digamos que... Eso lo planteaba Weber, ¿no? ¿Perdón? Weber planteaba eso, la necesidad de invertir tiempo en informarte para poder participar en política, pero sin irnos tan atrás, nosotros acá en la región tenemos a un gran líder como el Pepe Mujica, que es un militante del tiempo que necesitan las personas, ¿no? O sea, plantear como eje central el tiempo, que todo pasa por el tiempo, o sea, de que uno no puede dejar pasar su vida todo el tiempo trabajando o buscando más trabajos para poder seguir comprando cosas. Bueno, y él se va un poco al tema de este sistema de consumo, ¿no? Pero, o sea, es básicamente que si tú no tienes tiempo, no eres libre. Si tú no tienes tiempo para nada, no eres libre, ¿no? Si no eliges qué puedes hacer, al menos con una parte pequeña de tus horas, no eres libre. Cuanto más, en realidad, parece que es volver muy a lo esencial, pero la lucha esencial de los y de las demócratas es por la tierra y por el que son las cosas más básicas, ¿no? Y al final la lucha es por la tierra y por el tiempo. Nosotros planteamos esto como una propuesta en los presupuestos, en la negociación de los presupuestos generales del Estado, y el gobierno del Partido Socialista y de Unidos Podemos nos lo rechazó, pero, y esto es importante porque me parece que aquí hay una pequeña lección, aunque la propuesta salió rechazada, se abrió un gran debate social y mediático en España. Es decir, la propuesta perdió en el Congreso de los Diputados, pero se abrió hueco en la discusión política común en los españoles. Salía en los medios de comunicación, la gente lo comentaba, nos escribía por las redes, se volvió un tema de conversación. Evidentemente, una buena parte de la gente sigue diciendo que no era posible. Yo sospecho que eran los mismos que hace 100 años habrían dicho que la jornada de 8 horas no era posible. Sí, tal cual. Pero hay que decir que aunque tuvimos una derrota política, tuvimos una victoria cultural. Es decir, la medida no salió aprobada institucionalmente, pero sin embargo sí se abrió paso en una discusión amplia en la sociedad española. Y por un azar del destino, el gobierno el pasado jueves tenía que aprobar un decreto para el reparto de los fondos europeos y no contaba con los votos. No llegaba. El gobierno en España es un gobierno que está en minoría en la Cámara y, por tanto, para cada cosa que quiere sacar tiene que negociar con diferentes formaciones, una de ellas con nosotros.
y entonces no le daban los números. Nosotros no queríamos apoyar el decreto europeo porque le vemos muchas deficiencias, porque es fundamentalmente repartir los grandes fondos europeos primero para las grandes empresas, en un régimen de colaboración público-privada por la cual lo público asume el riesgo y lo privado asume el beneficio, básicamente. Teníamos muchas diferencias con el decreto y no lo queríamos apoyar, pero estaban muy necesitados de apoyarlo. Y, por tanto, se abrió una posibilidad, pues porque la política también es coyuntura y azar y saberla ver, se abrió una posibilidad para sacar adelante este pequeñito proyecto. ¿Que en qué consiste? Pues es un proyecto que en principio desarrollará el Ministerio de Industria, tenemos que reunirnos con ellos la semana que viene, para, con 50 millones de euros, acompañar a las empresas que quieran participar de este proyecto, en un proyecto piloto, para que puedan ir ensayando reducción de jornada sin coste laboral para los trabajadores, pero que no tenga tampoco coste para la empresa, no solo asumiendo una parte de los costes que tenga para la empresa, sino también pues, si tiene que reorganizar algunos de los procesos, o si tiene que digitalizar, si tiene que transformar algunas de las formas como vienen haciendo las cosas. Se les acompaña, ¿para qué? Pues para poder evaluar cada año y al final de los 3 años cómo ha funcionado, cómo ha repercutido la reducción de jornada en la salud de los trabajadores, pero también en la propia actividad de la empresa. Y aspiramos a demostrar que no solo no reduce la actividad económica, sino que la puede fomentar y que puede ser bueno y que, desde luego, tiene buena repercusión para el medio ambiente, para la salud de los trabajadores y, en realidad, para la democracia, liberando tiempo, ¿no? Es un pequeño paso, pero es un paso que a nosotros nos permite abrir y generalizar una discusión.